Hola, almas perdidas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón del Más Allá, el rincón donde exploramos los misterios más oscuros y aterradores. Hoy les traigo un relato que, después de escucharlo, hará que piensen dos veces antes de subir a alguien a tu auto, sobre todo en la noche. Esta es una recopilación de testimonios de taxistas en Ciudad de México, una ciudad con una historia tan vibrante como sus leyendas. Lo que van a escuchar no son simples cuentos de terror, sino experiencias reales, o al menos eso afirman quienes las vivieron. Así que acomódense, bajen las luces y prepárense para una travesía a través de lo desconocido. Porque esta noche vamos a explorar el misterio de los pasajeros del otro lado. Carlos había recorrido las calles de Ciudad de México durante más de 20 años, con el taxi como su leal compañero. Su vida transcurría entre pasajeros desconocidos, historias fugaces y noches interminables. Decía que conocía cada rincón de la ciudad, cada esquina donde se escondían misterios y cada camino que parecía envolver la noche con un velo de inquietud. Sin embargo, nunca se había enfrentado a nada que no pudiera explicarse, hasta esa noche. Eran casi las 11 cuando dejó a su último pasajero cerca del centro. Encendió la radio, buscando algo para ahuyentar el silencio que comenzaba a llenar el taxi. Las noticias anunciaban un accidente reciente en la carretera hacia el cementerio central. Algo en la forma en que el locutor describió el incidente le hizo sentir un nudo en el estómago. Según el reporte, un vehículo había perdido el control, dejando una escena tan perturbadora que los testigos se negaban a hablar al respecto. Es solo un accidente más, pensó Carlos, intentando convencerse. Pero el aire de la noche parecía más pesado de lo habitual. Las calles estaban inusualmente desiertas y los faroles proyectaban sombras que bailaban con movimientos inquietantes sobre el asfalto. Su concentración se rompió cuando el radio del taxi emitió un sonido estático. Central para 302, ¿puedes recoger en el parque abandonado de Morelos? Carlos vaciló. Sabía lo que se decía de ese parque. Historias de desaparecidos, rumores de apariciones y un inexplicable silencio que siempre parecía envolver el lugar. Pero la lógica prevaleció sobre el temor. Son solo leyendas, se dijo mientras giraba el volante en dirección al parque. Al llegar, la escena era exactamente como la recordaba. Columpios que se mecían con el viento, ramas que crujían bajo un cielo sin estrellas y un aire gélido que parecía cortar hasta los huesos. Carlos revisó su reloj. Eran las 12:15 de la madrugada. Apagó el motor y escudriñó el lugar. Estaba a punto de irse cuando algo llamó su atención. Bajo un árbol, apenas iluminada por un farol que parpadeaba, estaba una mujer. Su figura era etérea. Llevaba un vestido blanco que brillaba tenuemente bajo la luz y parecía flotar más que caminar. Su cabello caía como un manto oscuro y sus ojos, aunque estaban demasiado lejos para verlos claramente, parecían vacíos. Carlos tragó saliva y bajó la ventanilla. ¿Necesita un taxi, señorita? La mujer asintió lentamente. Sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y subió al vehículo. El aire dentro del taxi cambió de inmediato. Una corriente helada lo envolvió y un leve aroma a tierra húmeda impregnó el espacio. Carlos se aclaró la garganta, intentando romper el silencio. ¿A dónde la llevo? Al cementerio central. Su voz era baja, casi un susurro. Algo en ella le hizo sentir un escalofrío, pero decidió no hacer preguntas. Intentando aligerar la atmósfera, Carlos lanzó un comentario. ¿Viene de alguna fiesta? No obtuvo respuesta. Miró por el retrovisor esperando alguna reacción, pero la mujer simplemente miraba por la ventana, inmóvil como una estatua. Fue entonces cuando lo notó. Sus pies no tocaban el suelo del taxi. Carlos parpadeó, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Apartó la vista y se concentró en la carretera, pero la tensión seguía aumentando. El taxímetro comenzó a fallar, los números parpadeaban y avanzaban de forma errática. Carlos golpeó el aparato, pero no consiguió que funcionara. Esto no puede estar pasando. Finalmente, llegaron al cementerio central.
Carlos detuvo el taxi frente a la entrada, respirando aliviado al ver que las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el horizonte. Giró para informarle el precio, pero el asiento trasero estaba vacío. El corazón de Carlos se detuvo por un instante. «Señorita», abrió la puerta y salió del taxi, buscando algún rastro de ella. Miró hacia el cementerio, pero no había nadie. El lugar estaba envuelto en una calma aterradora, rota únicamente por el murmullo del viento que pasaba entre las lápidas. De repente, un golpe seco sacudió el techo del taxi. Carlos dio un salto, su respiración acelerándose mientras otra serie de golpes más fuertes hacían vibrar el vehículo. Miró hacia el techo, temblando. «¿Quién anda ahí?». El silencio fue su única respuesta, seguido de un último golpe que resonó como un eco. Incapaz de soportarlo más, Carlos subió al taxi y arrancó a toda velocidad, dejando atrás el cementerio y cualquier intento de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente llegó a su casa, Carlos estaba exhausto. Apenas cerró la puerta, sintió que el peso de los sucesos lo aplastaba. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer bajo el árbol o sentía el frío del taxi. Al amanecer decidió revisar el techo del vehículo. Lo que encontró lo dejó helado. Había marcas profundas, como si algo con garras hubiera rasgado la pintura. Sin embargo, lo que realmente lo perturbó fue lo que encontró en el asiento trasero, un rastro de tierra húmeda que no recordaba haber visto antes. Algo había cambiado en su vida, y aunque Carlos intentaba convencerse de que todo había sido una pesadilla, en el fondo sabía que aquello apenas era el comienzo. El día transcurrió para Carlos entre la rutina y el desasosiego. No podía quitarse de la cabeza la figura de aquella mujer, las marcas en el techo de su taxi y el rastro de tierra en el asiento trasero eran pruebas físicas de que no había sido un sueño. A pesar de eso, trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez alguien había vandalizado el auto y la mujer simplemente había salido sin que él lo notara. Sin embargo, algo dentro de él no encajaba. Era como si un peso invisible se le hubiera instalado en el pecho desde aquella noche. Al caer la tarde encendió su taxi y volvió a recorrer las calles de Ciudad de México. Aunque se esforzaba por mantener la compostura, cada sombra que veía desde el retrovisor le parecía tener la forma de un vestido blanco. Alrededor de las 10:30 de la noche, la central lo llamó. «Central para 302, ¿puedes recoger en el parque abandonado de Morelos?». Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿En el parque de Morelos?», preguntó, esperando que el operador confirmara que había escuchado mal. «Así es, 302. Parece que hay un pasajero esperando». Quiso negarse. Pensó en excusarse diciendo que el auto tenía fallas o que ya estaba lejos de la zona. Pero algo lo detuvo. Tal vez era la curiosidad o una especie de atracción mórbida hacia lo desconocido, pero sin darse cuenta, ya había tomado el camino hacia Morelos. Cuando llegó al parque, la escena era inquietantemente idéntica a la de la noche anterior. Los columpios se mecían con el viento, las ramas crujían como si algo se moviera entre ellas, y la luz del único farol parpadeaba. Carlos apagó el motor e investigó el lugar. Y allí estaba ella, de pie bajo el mismo árbol. El aire parecía congelarse. Carlos dudó por un momento, pero bajó la ventanilla. «Buenas noches, señorita. ¿Necesita un taxi?», preguntó sintiendo que su voz temblaba. La mujer, exactamente igual que la noche anterior, asintió lentamente y subió al asiento trasero sin pronunciar palabra. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras arrancaba el taxi. El silencio dentro del auto era opresivo y el mismo olor a tierra húmeda llenó el aire. «¿A dónde la llevo?». «Al cementerio central», respondió ella con la misma voz baja y monótona. Carlos sintió un nudo en el estómago. Durante el trayecto, trató de hablar para aliviar la tensión. «¿Nos conocemos? Siento como si ya la hubiera llevado antes». La mujer no respondió. Carlos la observó por el retrovisor y lo que vio lo dejó helado. Su rostro estaba cubierto de sombras, como si la luz del auto no pudiera alcanzarla. El taxímetro comenzó a fallar de nuevo, igual que la noche anterior. Esta vez, Carlos no intentó repararlo. Se limitó a conducir, con los dedos apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
A medida que se acercaban al cementerio, las calles parecían transformarse. Las luces de los faroles parpadeaban con más intensidad y las sombras en las esquinas se volvían más profundas. Al llegar, Carlos detuvo el auto frente a la entrada. Giró para informarle el precio, pero nuevamente, la mujer ya no estaba. Esta vez, sin embargo, el asiento trasero estaba completamente seco. No había marcas de tierra, pero algo peor lo esperaba. En el lugar donde había estado sentada, una figura grotesca y hecha de sombras parecía estar grabada en la tapicería, como si hubiera quedado una marca de algo que no era de este mundo. Carlos salió del taxi temblando. «¿Qué es lo que quieres de mí?», gritó mirando hacia el cementerio. El viento pareció responder, susurrando su nombre entre las lápidas. Carlos subió al auto y arrancó, decidido a no volver a trabajar de noche. Pero en el fondo sabía que no podía escapar de lo que lo acechaba. Pasaron 3 noches antes de que Carlos volviera a trabajar. Esta vez decidió tomar turnos diurnos, pensando que la luz del sol lo protegería. Pero los días no eran diferentes. Dondequiera que iba, sentía como si algo lo observara. Las sombras parecían seguirlo y el aire a tierra húmeda se colaba de vez en cuando en su taxi. El cuarto día, la central lo llamó nuevamente. «Central para 302. ¿Puedes recoger en el parque abandonado de Morelos?». Carlos negó con la cabeza. «Lo siento, no puedo. Mi auto está en reparación». Pero la central insistió. «Dicen que es urgente y pidieron específicamente tu taxi». El miedo y la curiosidad se mezclaron en su interior. Finalmente aceptó. Al llegar al parque, la mujer lo esperaba como siempre bajo el árbol. Carlos tragó saliva y encendió las luces altas para verla mejor, pero su figura parecía desdibujarse en la penumbra. Esta vez no esperó a que ella hablara. «¿Qué eres? ¿Por qué me persigues?». La mujer subió al taxi y con una voz diferente, más profunda y gélida, respondió: «Al cementerio, una última vez». Carlos arrancó, sintiendo cómo el ambiente dentro del taxi se tornaba más opresivo que nunca. Mientras conducía, las calles comenzaron a cambiar. Las luces de la ciudad desaparecieron y el camino se convirtió en un sendero oscuro bordeado de árboles retorcidos. Cuando llegaron al cementerio, la mujer habló por primera vez con claridad. «Gracias por traerme, Carlos. Ahora mírame». Él giró la cabeza lentamente y vio cómo el rostro de la mujer comenzaba a transformarse. Su piel se agrietó como si fuera un pergamino antiguo, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo. De su boca brotaron palabras en un idioma extraño, y de su vestido comenzaron a emerger sombras que se retorcían como serpientes. Carlos intentó huir, pero las puertas del taxi no se abrieron. «Fui yo quien te llamó todas estas noches. Solo necesitaba que vinieras hasta aquí para completar mi propósito. Ahora eres mío». El grito de Carlos se perdió en el aire nocturno. Al día siguiente, su taxi fue encontrado frente al cementerio, con las marcas de garras más profundas que nunca y el asiento trasero cubierto de tierra húmeda. Nadie volvió a saber de Carlos. ¿Quién era la bruja y qué buscaba realmente? Esa es una pregunta que seguirá rondando las calles de Ciudad de México, especialmente por aquellos que se atrevan a conducir de noche. Otro relato igual de inquietante proviene de Ricardo, un conductor relativamente nuevo en el oficio. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, recibió una solicitud en un barrio residencial. Ricardo había comenzado a trabajar como conductor nocturno hacía apenas 2 meses. La idea de recorrer las calles silenciosas y desiertas de la ciudad no le resultaba aterradora, sino más bien relajante. Sin embargo, aquella noche todo cambiaría. Eran las 2:45 de la madrugada cuando recibió la solicitud. El barrio desde el cual lo llamaban era tranquilo, con calles bordeadas de árboles y casas de techos altos. Ricardo llegó a la dirección indicada en menos de 5 minutos. En la esquina, bajo la tenue luz de un farol, estaba el hombre que lo había llamado. Era alto, delgado y vestía un traje oscuro perfectamente ajustado. Lo que llamó la atención de Ricardo fue su postura. Estaba completamente erguido, con las manos cruzadas delante de él, como una estatua de mármol. Cuando el hombre levantó la vista, Ricardo sintió un escalofrío. Sus ojos eran de un gris tan claro que parecían vacíos,
y su piel tenía un tono extraño, como si no hubiera visto la luz del sol en décadas. El hombre abrió la puerta delantera y tomó asiento, algo que Ricardo no esperaba, ya que la mayoría de los pasajeros preferían sentarse atrás. «Buenas noches. ¿A dónde lo llevo?», preguntó tratando de sonar amigable. «A la estación de buses», respondió el hombre con voz grave y monótona. Ricardo asintió y comenzó a conducir. Intentó iniciar una conversación para romper el hielo, pero las respuestas del pasajero eran cortas y casi mecánicas. «¿Va a viajar?», preguntó mirando al hombre de reojo. «Sí». «¿A dónde?». «Lejos». La simpleza de las respuestas incomodó a Ricardo. Decidió concentrarse en el camino, pero no pudo evitar notar algo extraño. El aire dentro del auto se sentía denso, casi pesado. De repente, una sensación de opresión en el pecho lo obligó a ajustar su asiento. Mientras más avanzaban, más extraño se volvía el ambiente. Ricardo sentía que el pasajero lo miraba fijamente, pero cada vez que giraba la cabeza, el hombre estaba mirando hacia adelante. Aún así, la sensación de ser observado no desaparecía. Cuando llegaron a la estación, Ricardo apagó el motor y se giró para informar el precio del viaje. Sin embargo, el asiento del pasajero estaba vacío. «Señor», dijo mirando alrededor, esperando verlo afuera. El hombre no estaba. Lo único que quedaba en su lugar era un billete antiguo, de esos que ya no estaban en circulación. Ricardo lo recogió con cuidado y notó que la fecha de impresión era de 1952. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. El rostro del hombre y la opresión en el pecho seguían atormentándolo. Algo no estaba bien, y en el fondo sabía que aquello no había terminado. A la noche siguiente, Ricardo decidió compartir lo sucedido con otros taxistas en su habitual parada nocturna. «Esos billetes ya no se usan, hermano», dijo uno de los taxistas, inspeccionando el billete antiguo. «Tal vez te lo dejó como una broma», sugirió otro. Ricardo negó con la cabeza. «No es solo el billete, algo con ese hombre no estaba bien. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este tiempo». El grupo se quedó en silencio, pero uno de los más veteranos rompió la tensión. «A mí también me pasó algo parecido hace años», y confesó, encendiendo un cigarrillo. Los demás lo miraron con curiosidad. «Recogí a un tipo en el centro, un hombre con traje que me pidió llevarlo a la estación de buses. Cuando llegamos, ya no estaba en el auto, pero encontré una fotografía en el asiento trasero. Era de la estación, pero no como está ahora. Se veía antigua». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Qué hiciste con la foto?». «La guardé un tiempo, pero un día desapareció. Después de eso, empecé a escuchar cosas en el auto como voces. Dejé de trabajar de noche poco después». La conversación quedó en el aire y Ricardo decidió no insistir. Sin embargo, esa misma noche, mientras conducía por una avenida solitaria, su radio comenzó a emitir un ruido estático. Luego, la voz de una operadora rompió el silencio. «Central para 214. ¿Puedes recoger en la esquina de Bolívar con 21? Ricardo se tensó. Esa dirección estaba cerca de la estación de buses. «Ricardo, ¿estás disponible?», repitió la voz. Él dudó, pero respondió: «Sí, en camino». Cuando llegó, el lugar estaba completamente desierto. No había nadie esperando, pero el aire tenía ese mismo peso extraño que había sentido la noche anterior. Entonces lo vio. A lo lejos, bajo la luz parpadeante de un farol, estaba el hombre del traje. Esta vez no esperaba en la esquina, sino que estaba parado en medio de la calle, como si supiera que Ricardo vendría. El corazón le latía con fuerza, pero algo lo obligó a avanzar. «¿Otra vez usted?», dijo Ricardo deteniéndose junto a él. El hombre no respondió. Simplemente abrió la puerta trasera y subió al taxi. «A la estación de buses», dijo con la misma voz monótona. Esta vez, Ricardo no intentó hablar, solo condujo, mientras sentía cómo la opresión en su pecho volvía, más fuerte que antes. Cuando llegaron, no tuvo que girarse para saber que el asiento trasero estaba vacío. Sin embargo, al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que le heló la sangre. El hombre estaba parado detrás del taxi, mirándolo fijamente. Ricardo arrancó el auto y no paró hasta llegar a su casa. Esa noche, Ricardo no pudo dormir.
Las imágenes del hombre parado detrás de su taxi seguían reproduciéndose en su mente como un bucle interminable. Había algo en esa mirada que lo atormentaba. No era solo fría, era como si aquellos ojos lo hubieran atravesado, revelándole algo oscuro e incomprensible. El billete antiguo que había encontrado la primera vez seguía en su bolsillo. Por alguna razón que no lograba explicar, no podía deshacerse de él. Cada vez que intentaba tirarlo, algo lo detenía, como si una fuerza invisible le susurrara que lo conservara. A la mañana siguiente, decidido a encontrar respuestas, Ricardo regresó a la estación de buses. El lugar estaba lleno de vida, pasajeros apurados, autobuses saliendo y llegando, vendedores ambulantes ofreciendo café y pan. Todo parecía normal, excepto para Ricardo, que no podía dejar de sentir un escalofrío al estar allí. Comenzó a preguntar entre los empleados si alguien reconocía al hombre del traje. Nadie parecía saber de quién hablaba, hasta que un anciano guardia de seguridad lo detuvo. «¿Dijiste un hombre pálido vestido con traje negro?», preguntó con voz grave. «Sí, lo he llevado 2 veces en mi taxi. ¿Usted lo conoce?». El guardia lo miró fijamente, con una expresión mezcla de lástima y temor. «Hace muchos años, en esta misma estación, hubo un accidente. Un autobús perdió el control y chocó contra uno de los pilares principales. Muchos murieron, pero uno de ellos…». El guardia hizo una pausa, como si luchara por encontrar las palabras. Uno de ellos era un hombre que llevaba un traje negro. Dicen que estaba esperando a alguien que nunca llegó. Ricardo sintió un nudo en el estómago. «¿Está diciendo que es un fantasma?». «Eso dicen los viejos del lugar. Algunos aseguran que sigue buscando algo o a alguien». El guardia no dijo más y se retiró, dejándolo con más preguntas que respuestas. Esa misma noche, Ricardo decidió no salir a trabajar. Encendió la televisión tratando de distraerse, pero no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre sentado en su taxi, con aquella expresión inexpresiva que ahora le parecía más aterradora. Finalmente, cedió a su curiosidad y buscó información sobre accidentes en la estación de buses. Después de horas revisando foros y periódicos antiguos en línea, encontró una noticia de 1952. Tragedia en la estación. Autobús pierde el control y causa múltiples muertes. En la lista de fallecidos destacó un nombre, Luis Adalberto Morales, un comerciante local que, según la nota, había sido identificado gracias a un billete de autobús que llevaba en el bolsillo. Ricardo sintió un escalofrío al recordar el billete que aún guardaba. Era imposible que fueran el mismo, ¿o no? Eran casi las 3 de la madrugada cuando sonó su radio. «Central para 214. ¿Puedes recoger en la avenida Bolívar?». Ricardo sintió un vacío en el pecho. Sabía que esa noche no tenía turno, pero la voz en la radio era clara. Era como si alguien estuviera llamándolo directamente. Sin saber por qué, tomó las llaves del taxi y salió. La avenida Bolívar estaba desierta, como era de esperar a esa hora. Sin embargo, esta vez el hombre no estaba bajo el farol ni en la esquina. Ricardo se estacionó y esperó, con los nervios de punta. Entonces lo sintió, un frío que helaba los huesos, seguido de un olor a tierra húmeda. El hombre apareció de la nada, esta vez en medio de la carretera, mirándolo fijamente. Ricardo no esperó a que entrara al taxi. Bajó del auto y lo enfrentó. «¿Qué quiere de mí?», gritó, con la voz quebrada por el miedo. El hombre no respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia la estación de buses. Ricardo, contra todo instinto de supervivencia, lo dejó entrar al taxi una última vez. Mientras conducía hacia la estación, sintió que el peso en su pecho se intensificaba. Era como si algo invisible estuviera absorbiendo toda su energía. Cuando llegaron, el hombre no desapareció de inmediato. En cambio, bajó del auto y se quedó de pie frente a la entrada principal. Ricardo, incapaz de moverse, lo vio dar un paso hacia el interior y desaparecer como si se hubiera desvanecido en el aire. Ricardo salió del auto y se acercó al lugar donde había estado el hombre. En el suelo, encontró un billete idéntico al primero y una fotografía. En la imagen, tomada en blanco y negro, estaba el hombre de traje, pero no estaba solo. Detrás de él había varios rostros, todos pálidos y con expresiones vacías,
como si estuvieran atrapados en un limbo eterno. Desde aquella noche, Ricardo no volvió a trabajar como taxista. Sin embargo, los extraños billetes siguieron apareciendo, cada vez en lugares más cercanos, en su casa, dentro de su auto y finalmente en su propia cama. Una madrugada, el sonido de un motor lo despertó. Miró por la ventana y vio su propio taxi encendido frente a su casa. En el asiento del conductor estaba el hombre del traje, mirándolo fijamente, como si le estuviera diciendo que el viaje aún no había terminado. Historias como estas nos recuerdan que lo cotidiano puede ocultar lo inexplicable. Así que, la próxima vez que subas a un taxi, presta atención a los detalles, porque nunca sabes quién o qué podría estar viajando contigo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a El Rincón del Más Allá, darle like y activar la campanita. Aquí siempre encontrarás relatos que desafían la lógica y alimentan los más oscuros rincones de tu imaginación. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, mantente alerta, porque el mal siempre tiene algo que hacer